Hoy en el curso de ecuaciones diferenciales trabajaremos la aplicación número 3 a la transformada de Laplace. ¿En qué consistirá? En resolver una ecuación diferencial no homogénea. Les habla su tutor Mario. La ecuación diferencial no homogénea es primera derivada de y menos 2 veces la función igual a 1 menos t. Y el valor inicial es la función calculada en cero es igual a 0. Obviamente tenemos que trabajar con la transformada de Laplace para la primera derivada, que es igual a s transformada de Laplace a la función menos la función calculada en cero. Aplicamos la transformada de Laplace para la ecuación diferencial. Primera derivada de y menos 2y igual a la transformada de Laplace para 1 menos t. Luego la aplicamos a cada uno de los términos. La transformada de Laplace para la primera derivada menos 2 veces la transformada de Laplace para la función igual a la transformada de Laplace para 1 menos la transformada de Laplace para t. Luego aplicamos la transformada de Laplace para la primera derivada, que es s veces la transformada de Laplace para la función menos la función calculada en cero, menos 2 veces la transformada de Laplace para la función igual a la transformada de Laplace para 1 menos la transformada de Laplace para t. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que hicimos fue calcular y decir, la y de 0 es igual a 0, transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s, y la transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. De aquí, entonces nos va a quedar solo s transformada de Laplace de y menos 0, 2 veces transformada de Laplace de y. Sacamos factor común y obtenemos el renglón que tenemos en la parte inferior. Transformada de Laplace de y, factor de s menos 2 igual a 1 sobre s menos 1 sobre s cuadrado. De aquí entonces vamos a hacer común denominador. El común denominador es s cuadrado. S en s cuadrado está s veces, s por una s, s menos 1 sobre s cuadrado. Ahora, este s menos 2 lo pasamos a dividir, como se nota aquí en la expresión, y empezamos a pensar cómo lo podemos escribir como suma de fracciones. Cuando uno va a hacer esta suma de fracciones, uno tiene que tener en cuenta que si uno tiene s cuadrado, entonces un factor es s y s cuadrado. Si tuviéramos, supongamos, s al cubo, tendríamos como factores s, s cuadrado, s cubo, y así sucesivamente. Entonces aquí nos queda a sobre s más b sobre s cuadrado más c sobre s menos 2. Este es un factor lineal con exponente 2. Ahora, lo que vamos a hacer es lo que veníamos manejando en los videos anteriores, que es los denominadores son iguales. Luego, lo que vamos a mirar es que los numeradores también deben ser iguales. S menos 1 debe ser igual a S, ¿qué le hace falta para hacer S cuadrado factor de S menos 2? Pues S por S menos 2. A S cuadrado, ¿qué le hace falta para hacer esta expresión? S menos 2. A S menos 2, ¿qué le hace falta para hacer esta expresión? S cuadrado. Y cada una de esas expresiones quedan multiplicadas por A, o por B, o por C, como se ve en la expresión. Entonces, A por S factor de S menos 2, B por S menos 2 y C por S al cuadrado. Entonces, tengamos en cuenta que ya tenemos esta expresión. Y ahora vamos a tratar de hallar los valores de A, B y C de otra manera diferente a lo que se ha hecho antes de S cuadrado. Vamos a hallar los valores de A, B y C. Entonces, primero vamos a calcular si S vale 0. Luego, si S vale 2. Si S vale 0, entonces se nos hace 0 estas dos expresiones. Si S vale 2, se hacen 0 estas dos. Y conseguimos un valor intermedio entre 0 y 2. Y conseguimos y decimos que si S es igual a 1. Y con estos tres elementos buscamos los valores de A, B y C. Veamos el primero. Si S es igual a 0, entonces nos queda aquí menos 1. Este nos da 0. Este C nos da 0, luego solo nos queda
bs menos 2, y si s vale 0, entonces b queda multiplicado por menos 2, de donde b sería igual a 1 medio. Ahora, si s es igual a 2, entonces esta expresión nos da 0, esta expresión nos da 0, solo nos queda 2 menos 1, 1, y 2 al cuadrado quedaría 4, luego entonces c sería igual a 1/4. Y si c es igual a 1, entonces la expresión sí queda un poco más amplia. ¿Por qué? Porque si s vale 1, entonces 1 menos 1 daría 0. Si este vale 1, entonces 1 menos 2 da menos 1, por 1 da menos 1 que tenemos acá. Si s vale 1, entonces b queda multiplicado por menos 1, y si s vale 1, c queda multiplicado por 1, o sea, igual a c. De aquí entonces ya podemos decir que podemos encontrar valores. B, ¿qué valor nos dio? 1 medio, entonces por menos 1 nos da menos 1 medio. Y c nos dio 1/4, entonces c por 1 nos da c y c vale 1/4. Perfecto. Luego entonces vamos a hallar el valor de a. El valor de a nos vamos acercando, a por menos 1 da menos 1, y menos 1 medio más 1/4 nos da menos 1/4. Como un denominador 4, menos 2 más 1, menos 1. De donde a es igual a menos 1/4. Entonces ya tenemos los valores de a, de b y de c. Entonces volvemos a nuestra expresión. Transformada de Laplace de y es igual a sobre s más b sobre s cuadrado más c sobre s menos 2. Y vamos a escribir los valores de a y de b. Tal y a, b y c. Entonces tendremos a vale menos 1/4 por 1 sobre s, más 1 medio, que vale b, por 1 sobre s cuadrado, más 1/4, que vale c, por 1 sobre s menos 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la transformada de Laplace inversa. Entonces, aquí tendríamos y, aquí tendremos menos 1/4 de la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s, más 1 medio de la inversa de la transformada de Laplace de 1 sobre s cuadrado, más 1/4 de la inversa de la transformada de Laplace de 1 sobre s menos 2. La respuesta será inversa de la transformada de Laplace de 1 sobre s es 1. Inversa de la transformada de Laplace de 1 sobre s cuadrado es t. Y la inversa de la transformada de Laplace de 1 sobre s menos 2 es e a la 2t. Luego la respuesta será y igual a menos 1/4 más 1 medio de t más 1/4 de e a la 2t. Espero que le den like al video y se suscriban al canal. Hasta pronto.